Yo quiero comenzar, hermanos y amigos, definiendo dos palabras. Quiero comenzar este tiempo de predicación de la palabra de Dios definiendo dos palabras. Primero, la palabra miseria. La palabra miseria significa pobreza extrema. Pobreza extrema. Implica indigencia. Implica escasez, estrechez, necesidad, penuria, desnudez, privación, ruina. La palabra miseria se usa para calificar la condición socioeconómica de una persona. Podemos decir, por ejemplo, en el mundo hay millones de personas viviendo en la miseria. Pero la palabra miseria también se utiliza para calificar la condición espiritual de una persona. Por ejemplo, pudiéramos decir, la baja condición moral del mundo refleja la miseria espiritual del género humano. Y la otra palabra que quiero definir en esta mañana, antes de comenzar este sermón, es misericordia. La palabra misericordia significa tener amor, compasión, piedad, clemencia, conmiseración, lástima, ternura, bondad, gracia, perdón e indulgencia. Y este mensaje que vamos a predicar esta mañana le hemos titulado Miseria y Misericordia. Miseria y misericordia. ¿Saben por qué? Porque esta porción que vamos a estudiar nos refleja el contraste entre Dios y los hombres. El contraste entre Dios y los hombres. Vamos a leer la porción ahora. Juan capítulo 8, verso 1 al 11. Dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Oremos. Señor, estamos aquí en tu presencia en este momento, reunidos como iglesia, Señor, porque queremos alabar y bendecir tu nombre. Señor, hemos cantado himnos y alabanzas, hemos elevado a ti nuestras voces, nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, para que tú nos prepares, a fin de que ahora tú sirva tu palabra a cada uno de nosotros, para recibir tu palabra, Señor, y ser enfrentado por ella, y ser enseñado por ella, y ser transformado por ella. Y es lo que te clamamos ahora, Señor, que tú hagas la obra
a través de tu palabra y tu espíritu en cada uno de nosotros que estamos aquí. Oh Padre, dirígenos, háblanos, convéncenos de pecado, justicia y juicio. Y eleva en nosotros, Señor, ese deseo inmenso de hacer la paz contigo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues les decía que en esta porción nosotros tenemos un contraste entre el hombre y Dios. El pasaje nos muestra la miseria espiritual en el corazón, ilustrada en esta mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio, pero también en sus acusadores. Y la misericordia aquí está manifestada en las acciones del Señor Jesucristo, ejerciendo perdón sobre esta mujer y ejerciendo disposición a restaurarla, a conducirla a una relación con Dios. Pero esta porción tiene una gran enseñanza para todos los seres humanos. Más que estar atentos a los pecados de los demás, Dios quiere que nosotros miremos nuestro propio pecado y que nosotros procuremos arreglar cuentas con Dios. Así que vamos a ver versículo a versículo este conflicto que se presenta en esa porción entre la miseria y la misericordia. Lo primero que vemos es en el versículo 1, la miseria espiritual del hombre aquí en el conflicto. Y vamos a ver en el versículo 1 y 2 el momento del conflicto. ¿Cuándo ocurrió este conflicto? Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él le enseñaba. Bueno, en este momento en la nación judía se celebraban la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta que duraba 7 días. Y durante ese tiempo los judíos acudían al templo y el Señor Jesucristo aprovechó ese tiempo para enseñar su palabra, para enseñar a la gente acerca del reino de los cielos. Entonces, dice el versículo, vaya al capítulo 7, un poquito atrás, en el 7:14. Mire aquí cómo se muestra, cómo se indica esta realidad. 7:14 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Pero mire el versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Pero la palabra que quiero resaltar es, se maravillaban los judíos. De modo que durante las fiestas muchos quedaban maravillados con las enseñanzas del Señor y creían en Él. Y los líderes religiosos tenían celos de Jesús. Estaban celosos de las enseñanzas que Jesús estaba haciendo y de la respuesta que estaba recibiendo. Y se propusieron impedirle que enseñara la palabra de Dios en el templo. Y llegaron al punto de enviar alguaciles para tomarlo preso. Mire el versículo 32. Estamos en el capítulo 7 primero, como un preámbulo al capítulo 8. 7:32 dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Sin embargo, cuando estos alguaciles oyeron a Jesús predicar la palabra de Dios, cuando oyeron a Jesús hablar sobre el reino de los cielos, ellos no se atrevieron a tomarlo preso. 7:45, mire cómo dice. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre.
Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. De modo que está el impacto de la palabra de Dios en los labios de Jesús aquí siendo manifestada al pueblo. Y el versículo 8 dice que al final de ese día Jesús se fue al monte de los olivos. ¿A qué? A orar. Jesús se preparó para este conflicto. El Señor se pasó buen tiempo de la noche orando, a solas con Dios, para ser fortalecido, para ser confortado, para ser animado por Dios allí en oración. Así que al día siguiente, dice el versículo número 2, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y él se sentaba y les enseñaba. De modo que Jesucristo diligentemente, bien temprano, vino al templo y comenzó su labor de enseñar la palabra de Dios. La palabra vino y enseñaba, que se usan en este versículo, están en acción continua en el griego. Y significa algo que continuaba. La gente venía y él seguía enseñándole. Porque la misión, el ministerio de Jesús era adorar a Dios, enseñar y ministrar a las personas en sus necesidades, tanto físicas como espirituales, mientras se acercaba el momento de la muerte en la cruz. Y esto molestaba a los líderes religiosos. Pero miremos el versículo 3. En el versículo 3 sale a relucir el pecado público del conflicto. En este conflicto hubo un pecado público que se describe en este versículo 3 cuando dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Bueno, en algún lugar del pueblo, durante las fiestas, dice la palabra aquí, que se descubrió a un hombre y a una mujer cometiendo un pecado de adulterio. Evidentemente que ambos eran culpables delante de Dios y de la sociedad judía de ese grave pecado. Un pecado que afecta a tantas vidas. Y el adulterio es un pecado que Dios aborrece, porque corrompe la integridad del matrimonio, que es una institución divina establecida por Dios. Pero también el pecado de adulterio atenta contra la estabilidad de la familia y afecta la vida de los miembros de las familias involucradas en el adulterio. En el Antiguo Testamento, Dios estableció pena de muerte para los adúlteros, las personas que cometían adulterio. En Levítico 20:10 dice, aquí está este acápite de la ley dada por Dios a su pueblo a través de Moisés, la ley que regía antes de Cristo. Dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esa era la enseñanza y el contenido de la ley en ese entonces. Pero en el Nuevo Testamento, después de Cristo, Dios sigue aborreciendo el adulterio. Y aunque no decreta muerte física inmediata, Dios dice que juzgará particularmente a los adúlteros. En Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, es probable que el hecho del adulterio ocurrió en la noche, cuando la atmósfera era festiva, cuando los hombres y las mujeres se acercaban bailando, bebiendo, con la indulgencia de la multitud. Y el hombre y la mujer pensaron lo que usualmente todos nosotros pensamos: que el pecado no sería conocido por nadie,
que jamás nadie lo sabría, que no sería descubierto. Sin embargo, se descubrió y fue hecho público. Fue hecho público. Ellos olvidaron dos cosas. Dos cosas olvidamos cuando cometemos un pecado. Primero, que generalmente los pecados se conocen, los hechos se conocen tarde o temprano. Tarde o temprano. Y segundo, olvidaron que Dios nos está mirando mientras cometemos el pecado. En el mismo acto del pecado Dios está mirando. Por esa razón, Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, amigos, mucho cuidado con los ambientes festivos e indulgentes. ¿Por qué? Porque pueden corromper aún a la persona que se considera tener una alta calidad moral. Y puede corromper a cualquier creyente, aún tenga un deseo de no pecar. Así que aquí tenemos el pecado público del conflicto. Pero fíjense qué interesante. En el conflicto también habían pecados ocultos. Pecados ocultos. Y aquí es que yo quiero hacer énfasis en esta mañana. Nosotros necesitamos ocuparnos de revisar nuestro corazón constantemente para buscar, para que Dios nos revele los pecados ocultos de nuestro corazón. Usualmente las personas nos fijamos en los pecados escandalosos, en los pecados groseros, en los pecados grandes, en los pecados graves a los ojos de la sociedad. Sin embargo, hay actitudes, hay espíritu, hay intenciones ocultas en nuestro corazón que son pecaminosas y tienen para Dios la misma característica de pecado. Es pecado. Eso se ve aquí en el versículo número 3, segunda parte, hasta el versículo 6. Los pecados privados y ocultos del conflicto. Vamos a leer. Dice así: ellos trajeron la mujer y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Y observe esto. Mas, esto decían tentándole para poder acusarle. Aquí nosotros vemos los pecados que podemos llevar ocultos en lo más profundo del corazón, los cuales no son visibles a los ojos del hombre, pero no escapan a los ojos de Dios. Los fariseos estaban siendo hipócritas. Tenían una oscura intención en su corazón y usaron a la mujer como instrumento para poner una trampa al Señor Jesucristo. Y el texto lo dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. A ellos no les importaba un pito lo que la mujer estaba haciendo ni lo que se hiciera con la mujer. Ellos lo que querían en su corazón era agarrar al Señor Jesucristo, ponerle una trampa. Miren por qué. Si Jesús decía que fuera apedreada, lo acusarían de violar la ley de Moisés. Si Jesús decía que no fuera apedreada, no apedren a esa mujer de ninguna manera, entonces la acusaban de violar la ley de Moisés y de ser demasiado flexible con el pecado. Pero por el otro lado, si Jesús decía sí, vamos a apedrearla, entonces ellos lo iban a acusar ante los romanos, quienes no consideraban que
el acto de adulterio fuera una acción digna de muerte. Ni tampoco los romanos permitían que los judíos ejecutaran a nadie. Y además también lo iban a acusar de no tener amor y compasión. Así que los fariseos entendían que Jesús, responda lo que responda, iba a quedar atrapado. Pero mire qué otra cosa. Mire otros pecados que había allí en esta actitud y en esta acción de los fariseos. Ellos tenían un espíritu pecaminoso, un espíritu de justicia propia. Ellos tenían un espíritu de crítica que carecía de amor. Tenían un espíritu de justicia propia que carecía de perdón. Un espíritu de justicia que carecía de compasión. Un espíritu de castigo que carecía de restauración. Un espíritu de destrucción que carecía de segunda oportunidad. Estos eran los líderes espirituales del pueblo. Entonces, ellos no estaban haciendo lo que toda persona en algún momento necesita. Toda persona necesita en algún momento ser conducida al arrepentimiento. Ser conducida al arrepentimiento. Necesita ser restaurada y reconciliada con Dios. Necesita que nos ayuden a despojarnos del pecado y del dolor que produce. Y ya Jesucristo había dicho que toda la ley del Antiguo Testamento y los profetas se resumía en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero además, los fariseos trajeron a la mujer a Jesús para acusarla, pero no expusieron al hombre. ¿Dónde está el hombre que cometió el adulterio con ella? Así que ellos la trajeron, comenzaron a castigarla antes de que ella fuese condenada. Porque ellos expusieron su pecado en público, lo cual era un castigo ya. Entonces, los fariseos violaban la ley, presentando solo a la mujer y no presentando al hombre. Eso era necesario para poder condenarla. La ley exigía que se apedreara a ambas personas involucradas en el adulterio. Y usted pudiera preguntarse, ¿y por qué no se presentó al hombre también? Quizás sobornó a los líderes religiosos. Quizás sobornó a los que lo encontraron. Quizás lo dejaron escapar. Quizás hubo tráfico de influencia. Quizás era familiar. Quizás era familiar o amigo de algunos de los que lo encontraron, o de los fariseos que recibieron la acusación. Quizás también fue liberado, porque como ocurre en muchas sociedades, el adulterio en el hombre es menos penalizado que en la mujer. Hay indulgencia. Pero bueno, el asunto es que quiero destacar los pecados ocultos que se reflejaron en este conflicto, para que nosotros vayamos mirando a nuestro interior, a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro ser, y vayamos identificando cuáles pecados ocultos hay en mi vida. Mire ahora, en el versículo número 8, aquí comienza a mostrarse la misericordia de Dios en el conflicto. Y lo primero que vemos es que Dios muestra su misericordia siendo paciente para confrontarnos con nuestro pecado. Mire qué pasó. Llegaron allí los acusadores y le demandaron al Señor: aquí está esta mujer sorprendida en adulterio y la ley dice que la matemos ahora mismo. ¿Y tú qué dices? Miren lo que Jesús hizo. Versículo 8. Versículo 6, última parte. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Así que por un lado vemos la mujer pecadora con su culpa de pecado, y vemos a los acusadores con sus malas intenciones y sus violaciones a la ley y sus pecados ocultos. Pero vemos a Jesús allí
ejerciendo paciencia con el pecador, en silencio por un tiempo, inclinado a tierra escribiendo algo en el suelo, sin decir nada por un espacio de tiempo. ¿Y tú sabes cuál es la razón por la que Dios es paciente para enfrentarnos con el pecado? Dios mismo lo dice en 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Aquí está la razón de la gran paciencia de Dios con el mundo, con este mundo pecador y con cada uno de nosotros de manera individual, y no nos enfrenta con el pecado tan pronto lo cometemos y nos aniquila. Dios ejerce paciencia con un propósito. Vamos a verlo aquí. 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el deseo de Dios con toda persona que ha cometido pecado hoy día? Entonces, que proceda al arrepentimiento. Y Dios nos da tiempo y tiempo. La paciencia de Dios para enfrentarnos con nuestro pecado es porque le duele que una persona se condene al infierno. A Dios le duele y Dios mismo lo ha dicho. En Joel 2:13 y 14, vaya al libro de Joel, el profeta Joel, capítulo 2 y versículo 13, donde Dios manifiesta que se duele en su corazón cuando una persona se condena en el infierno. Mire lo que dice aquí: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Oiga lo que dice allí: se duele del castigo. Como un padre, como todo un padre, se duele cuando tiene que disciplinar y castigar a un hijo por haber pecado, por haber desobedecido. Pero hay otra manera como Dios muestra su misericordia aquí en el conflicto. Ahora, en el versículo 7, Dios da oportunidad de arrepentirnos del pecado. Dios nos da oportunidades. Muchas oportunidades antes de Dios actuar. Dice el versículo 7 y 8. Oiga. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose, oiga lo que hizo, primero, Él les tira esta verdad. Primero Él les evidencia su pecado. Si usted entiende que está libre de pecado, arroje la primera piedra. Y mire lo que hizo, versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Aquí el Señor Jesucristo, en su respuesta a los fariseos, le quiere significar que la mujer era culpable. Es verdad, ella era culpable. Y él no tenía inconveniente en que fuera apedreada. Pero solamente debía tirar piedra contra ella aquel que no hubiera cometido algún pecado. Jesús le está diciendo que igual que la mujer, ellos también han cometido pecados que los condenan a muerte, así que cada uno de ellos debía enfocarse en arreglar su propia cuenta con Dios por su propio pecado, antes de estar enfocado y preocupado y queriendo matar a esta mujer. Y a nosotros hoy Dios nos dice lo mismo: enfoquémonos en nuestro propio pecado más que en el pecado ajeno. Ya el Señor había enseñado sobre esto. En Mateo 7:3, el Señor había dicho: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano
y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que el Señor se inclinó de nuevo a tierra para seguir escribiendo allí. No sabemos lo que escribía, pero lo que sí sabemos es que Él estaba ejerciendo paciencia con el hombre pecador, esperando que los involucrados meditaran en sus propios pecados y vieran su necesidad de perdón. Eso es lo que Jesús está persiguiendo aquí. Que ellos meditaran en su pecado, cada uno, y vieran su propia necesidad de perdón. Hermano aquí presente, amigo aquí presente, hermano de las redes electrónicas, amigos de las redes electrónicas, ya vimos el pecado que se hizo público en el conflicto. Ya vimos los pecados que habían oculto en el corazón del hombre en el conflicto. Y ahora es tiempo de que cada uno de nosotros identifiquemos nuestro propio pecado. Vayamos identificando nuestro propio pecado con los cuales Dios quiere tratar contigo en este momento. Es bueno que lo vaya identificando, porque no es de casualidad que esto está en las Escrituras. No es de casualidad que yo estoy predicando sobre esto hoy y Dios lo trajo a usted hoy aquí a escuchar este mensaje. Dios quiere tratar con usted su pecado. Pasemos al versículo siguiente. Y vamos a ver ahora. Pero antes de pasar al versículo siguiente, yo quiero leer esta porción. Yo no puedo dejar de leer esta porción, porque ya dijimos que usualmente nosotros, cuando vamos a cometer un pecado, olvidamos dos cosas que algún día puede ser descubierto y que Dios me está mirando en el momento del pecado. Pero hay una observación en Proverbios 28:13 que no puedo dejar de mencionar. Por eso Dios quiere que identifiquemos nuestro pecado en este momento y comencemos a tratar el pecado que hay en nuestro corazón y comencemos a buscar la solución delante de Dios. Y dice este versículo de Proverbios 28, 13 y 14: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa misericordia que el Señor Jesucristo está mostrando en esta porción, en este conflicto, solamente es alcanzada cuando una persona confiesa su pecado y se aparta. En el versículo 14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. La palabra bienaventurado en la Biblia es dichoso, feliz. Dichoso y feliz es el hombre que teme a Dios, que teme a los juicios de Dios, a la disciplina de Dios, que teme al brazo disciplinador de Dios. Pasemos ahora al versículo número 9 y comencemos a ver los resultados del conflicto. ¿Cuáles fueron los resultados espirituales que produjo este conflicto? Primero, los fariseos reconocieron sus pecados, pero no se arrepintieron y rechazaron el perdón de Dios. Mírelo aquí en el versículo 9. Ya Jesús le dijo: sí, ella es culpable, puede ser apedreada, pero la condición para tirar la primera piedra por parte de alguien es que esté sin pecado también. Y mire lo que ellos hicieron, versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros.
Así que las palabras de Jesús produjeron en los acusadores una profunda convicción de pecado. Ellos entendieron que sí eran pecadores, que tenían pecados dignos de muerte también. Dice la porción que ellos fueron acusados y condenados por su propia conciencia. Es el primer paso para ser salvo. Pero ellos no siguieron con el segundo paso para ser salvo. Lamentablemente, ellos no se arrepintieron. Y lo demuestran como el versículo dice allí. Comenzaron a alejarse, comenzaron a irse. Salían de la presencia de Jesús uno a uno, del mayor al menor. Ellos no se quedaron allí para esperar el perdón de Dios. Ellos no se quedaron allí enfrentados con su pecado para solucionar su pecado. El pecado hay que solucionarlo. Mientras usted no soluciona el pecado con Dios, el pecado está ahí, en su corazón, en su libro, en su registro celestial. Dice la palabra de Dios: aunque te laves con lejía, tu pecado permanece. ¿Sabe lo que es la lejía? Lo más fuerte que existe para limpiar es la lejía. Y aunque te laves con lejía, tu pecado permanece. Porque lo único que lava el pecado es la sangre de Cristo. Entonces, estos fariseos reconocieron su pecado. Su conciencia les habló y los condenó. Pero dice que ellos se alejaron. Y Dios dice en su palabra que el arrepentimiento es un requisito imprescindible para recibir el perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Lo dice Dios aquí. Hechos 3:19. Hechos de los Apóstoles 3:19. Oiga lo que dice aquí. Está el apóstol Pedro allí predicando la palabra y presentó la muerte y resurrección de Jesucristo y la oportunidad de Dios que Dios da al hombre, que le estaba dando a los judíos, de ellos restituir su pecado, de recibir solución al pecado, de ellos haber matado al Mesías y haber negado al Santo. Y oiga como dice el sermón del apóstol Pedro, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que estos fariseos se fueron con su sequedad y su miseria espiritual, porque no se arrepintieron, no se convirtieron a Jesucristo. Por tanto, el Señor no envió a ellos tiempo de refrigerio. ¿Sabe lo que es un tiempo de refrigerio? En el desierto, cuando usted va por un desierto deshidratado, muriendo allí miserablemente con el sol abrasador, un refrigerio, un oasis es necesario. Eso pasa cuando el hombre está en miseria espiritual con su pecado. Y se arrepiente, Dios lo perdona y manda a su alma, a su vida, refrigerio, refrescante, paz, armonía con Dios, reconciliación. Entonces, en el versículo número 9, segunda parte, nosotros vemos que en contraparte a lo que hacen los fariseos, la mujer reconoció su pecado, pero ella se arrepintió y ella recibió el perdón de Jesucristo. Vamos a leer el versículo aquí. Dice el versículo 9 allí. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ya se fueron los fariseos acusadores. Ya se fueron y mantuvieron su miseria espiritual. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, mire, ya terminó el tiempo que Jesús le había dado de oportunidad para arrepentirse. Ahora Jesús se endereza y dice allí, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo,
ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Qué nosotros vemos aquí? Que los acusadores huyeron de la presencia de Cristo, pero la mujer permaneció delante de él. Ella pudo marcharse como los demás. Sin embargo, se quedó allí, anhelando, pidiendo la misericordia de Jesús. La mujer se quedó parada delante de Jesús, meditando, reconociendo su pecado, y allí arrepentida, ella adoró a Jesús, llamándole ¿cómo? ¿Cómo ella llamó al Señor? A Dios, ya yo lo dije. ¿Cómo llamó ella a Jesús? Señor. ¿Qué está haciendo ella con esta palabra? Llamando a Jesús Señor. La mujer reconocía el señorío de Jesús sobre su vida. Su vida estaba en un hilito, en un hilo. Los fariseos tenían piedra en mano, me imagino ya, listos para apedrearla. Los fariseos estaban listos para apedrearla. Entonces, ella ahora dice al Señor, dice a Jesús, ninguno, Señor. Ella está reconociendo aquí la naturaleza divina de Jesús, el señorío de Jesús sobre las vidas, sobre los corazones. Los fariseos estaban resueltos a apedrearla, y el Señor, con su palabra, dándole convicción de pecado, le hizo dar marcha atrás. Porque la palabra de Dios dice que es poderosa y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, como una espada de dos filos. Y allí nos hace discernir hasta las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, aquí nosotros vemos que la mujer hace una oración para convertirse a Cristo. ¿Cuál fue esa oración que ella hizo para convertirse a Cristo? Ninguno, Señor. Esa fue su oración. Señor. Dice Romanos en el capítulo 10 y versículo 9 que todo aquel que confesare el nombre del Señor será salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice ese versículo. Y esta mujer acaba de confesar a Jesús como Señor en su vida. Cuando usted reconoce a alguien como Señor en su vida, usted está dispuesto ¿a qué? A someterse al señorío de esa persona. Entonces aquí está la gran revelación de esta porción. Esta porción que estamos estudiando tiene una gran revelación. Y aquí se ve. ¿Saben cuál es esa revelación? Solo Jesucristo tiene el poder, el derecho y la autoridad de condenar y de perdonar. Más nadie. Y el mismo Jesús lo había dicho en Juan 5:22. Oiga esta porción como dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y en Filipenses nosotros vemos que dice que toda rodilla se doblará delante del Señor Jesucristo. Pero sigamos adelante. Veamos ahora en el versículo 11 y segunda parte las demandas de Dios en el conflicto. Cuando una persona se convierte a Cristo, vimos que esta mujer se convirtió a Cristo. Cuando una persona se convierte a Cristo, Dios tiene demandas para esa persona. Y aquí hay dos demandas. ¿Cuál es la primera? La primera es que las personas perdonadas son desafiadas a vivir la libertad en Cristo. ¿Y qué es eso? ¿Te verá? Jesús hizo libre a esta mujer y le dio una segunda oportunidad. Ella estaba presa, detenida, para ser apedreada.
Y Jesús le da la libertad. Y le dice, vete, vete. Yo no te voy a retener aquí conmigo. Ni me voy a constituir ahora en tu guardián vigilante para que tú no peques más. No. Él le dijo, vete. Con esto Jesús está mostrando que vino a salvar. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Y Él está ejerciendo salvación en esta mujer. Y le está concediendo la libertad espiritual. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo hace libre a la persona que se convierte a Él. Jesucristo hace libre a la persona que creen en Él. Y no estamos hablando de la libertad de no estar en la cárcel. No estamos hablando de la libertad de estar libre o de no tener o no estar sujeto a alguna autoridad. No estamos hablando de esa libertad, ni física, ni ocupacional. No, Señor. Estamos hablando de la libertad de no estar sujeto al pecado. La libertad en Cristo es la liberación del yugo del pecado, de la esclavitud al pecado. Porque la persona que no puede dejar de pecar, la persona que no puede vencer la tentación, la persona que el pecado lo domina, ¿saben qué? Dice la palabra, está esclavizado al pecado y es un amo de Satanás. Sirve a Satanás. En Juan 8:31, quiero leer esta porción. Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad en Cristo que goza el creyente consiste en que, teniendo la oportunidad y teniendo la facilidad de hacer alguna obra o actitud o comportamiento pecaminoso, decide no hacerlo. Esa es la libertad en Cristo. Usted pudiendo cometer el pecado, nadie lo está mirando, usted tiene la facilidad de hacerlo, pero usted decide no hacerlo. Usted es libre en Cristo. Cristo lo ha libertado de la esclavitud al pecado. El pecado ya no le domina. Es la idea. Entonces, los que se convierten a Cristo reciben esa libertad gloriosa en Cristo Jesús. Voy a leer en Gálatas 5:13. ¿Por qué razón el que es libre en Cristo, aunque pueda y tenga la facilidad de cometer el pecado, decide no hacerlo? Para no ofender, para no deshonrar a Dios, para no manchar su vida, para no echar por el suelo su santidad. En Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y quiero el énfasis es en: no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pero la persona que no es capaz de vencer la tentación, como ya dije, es un esclavo del pecado y un siervo de Satanás. Pero cuando la persona se convierte a Cristo, es libertada de la esclavitud del pecado y del yugo de Satanás, y viene a ser servidora de un reino superior. Ahora la persona, cuando se convierte a Cristo, tiene un amo superior, Dios. Y quiero concluir con la segunda demanda que el Señor hace aquí a esta mujer. Las personas perdonadas son exhortadas a comenzar una nueva vida. Mire cómo el Señor le dijo: mire, vete y no peques más. Vete y no peques más. Así que Jesús no condenó a la mujer, pero tampoco pasó por alto su pecado.
Él le pide que abandonara su vida de pecado, que comenzara una nueva etapa en su vida. Jesús le advierte: vete y no peques más. Y la advertencia es clara. El arrepentimiento y el perdón de Dios implican un abandono a la práctica del pecado. Implican el inicio de una nueva vida. Y por eso es que Dios dice en 2 Corintios 5:17, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la realidad de un verdadero cristiano, uno que se ha convertido de corazón a Jesucristo. Él dice: la vida pecaminosa quedó atrás. Voy a destruir los puentes que me conducen al pasado pecaminoso. Voy a quitar de mi vida las condiciones que me conducen al pecado. Porque voy a comenzar una nueva etapa. Soy nueva criatura. Así que, hermanos y amigos, Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado que haya en tu vida. Pero la confesión y el arrepentimiento implican un cambio de corazón, un cambio de mente. Dios dice en el libro de los Corintios que el creyente tiene la mente de Cristo para pensar y decir: ¿haría Cristo en mi lugar esto en este momento? ¿Actuaría Cristo así como yo pretendo actuar en este momento? Y dice la palabra que Dios da un nuevo corazón al hombre, un corazón sensible al pecado, un corazón de carne, es la palabra que usa el texto para decir que es blando. Quita el corazón de piedra endurecido por el pecado y da un corazón de carne, blando, flexible. Bueno, ¿qué es lo que Dios quiere aquí? Que nosotros aceptemos su perdón y estamos siendo desafiados a arrepentirnos y convertirnos a Cristo para recibir el perdón de Dios, porque con la ayuda de Dios podemos aceptar el perdón y poner fin a nuestras acciones pecaminosas. Hermanos y amigos, en esta porción que hemos estudiado, vimos que las personas cometemos dos tipos de pecados. Público, cantidad de veces, cuando decimos una mala palabra, cuando decimos algo que no procede, cuando ofendemos a alguien, cuando nosotros hurtamos. Muchas veces el hurto es público, la corrupción es pública. Muchísimos pecados públicos que están a la vista de todo el mundo. Pero cometemos pecados también privados, pecados internos que no son vistos por nadie, que están en nuestro corazón, en las intenciones, en el orgullo, en los deseos ocultos pecaminosos en nuestro corazón. Y ambos te condenan a la muerte eterna en el infierno. Ambos tipos de pecados te condenan a la muerte eterna en el infierno. No son solamente los pecados groseros. El mayor pecado del hombre es no convertirse a Jesucristo, rechazar el regalo de la salvación de Dios en Cristo Jesús. Porque cuando aceptamos el regalo de la salvación de Dios en Cristo Jesús, todos los pecados quedan perdonados. Entonces, la mujer adúltera, vimos, era una muerte espiritual por su pecado, pero también era estaba muerta físicamente porque los acusadores ya tenían las piedras en sus manos para apedrearla. Ellos querían condenarla y matarla. Pero Jesús quería perdonarla, salvarla, restaurarla, darle una segunda oportunidad. Y Dios quiere hacer exactamente lo mismo contigo que hizo con esta mujer. Jesucristo es la vida y la verdad. Él trae verdadera libertad. Jesucristo es quien propicia el perdón, quien da propósito, significado e importancia a la vida de una persona. Así que tus pecados pueden ser muchos y pueden ser grandes, pero la misericordia del perdón de Dios en Cristo Jesús es mucho mayor.
Voy a terminar leyendo un versículo. Efesios 1:7. Efesios 1:7. Aquí está la grandeza del perdón de Dios. Dice, hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dios es rico en misericordia, rico en gracia, y está disponible la gracia para todos. Solo tenemos que venir con nuestro pecado y entregárselo en confesión. Aquí está 1 de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor, por la grandeza de tu palabra, por la claridad de tu palabra, Señor, por la fortaleza como tu palabra habla a nuestro corazón, por lo punzante de tu palabra, Señor, que penetra tan profundo en nosotros y nos hace discernir, oh Señor, por el poder de tu palabra para hacernos ver nuestra pecaminosidad. En esta mañana, Señor, tú has evidenciado en cada uno de nosotros cuál es el pecado que hay internamente en mi corazón. Señor, no nos dejes salir de aquí como hicieron esos fariseos, porque ellos reconocieron su pecado, pero se marcharon con su pecado. No, Señor, ayúdanos a cada uno aquí de manera personal a reconocer el pecado, pero arrepentirnos del pecado, a dolernos en el corazón haberlo cometido, a dolernos en el corazón haberte ofendido, a dolernos en el corazón haberte desobedecido. Eso es lo que te pedimos, Señor. Danos ese arrepentimiento de corazón, Señor, y condúcenos ahora a pedirte perdón, porque tú eres un Dios perdonador. Tú quieres que vayamos a ti con el pecado y te pidamos perdón. Y ese perdón no sea basado en mi mérito propio, no sea basado en mi gran bondad, en mi gran moralidad, en las buenas obras que yo hago. Ese perdón tiene que ser pedido en base a los méritos de Cristo en la cruz. Él es el único que tiene méritos delante de ti, porque Él murió en la cruz siendo inocente, sin pecado. Él cargó nuestros pecados a cuesta. Él murió para cubrir la culpa de nuestros pecados. Así que en oración, pídale perdón a Dios por sus pecados, clamando en el nombre de Cristo. Eso significa llevar sus pecados a la cruz de Cristo. Vaya a la cruz en este momento. Entregue su vida a Cristo allí. Dios está esperando su oración de arrepentimiento. Esta mujer se arrepintió y se convirtió solo con 2 palabras. Ninguno, Señor. ¿Cuál es tu oración para convertirte a Cristo en esta mañana? Elévala a Dios ahora. Este es un momento de evaluación personal, es un momento de reconciliación, de hacer paz con Dios, de recibir el perdón de Dios. Es un momento importante en su vida. Usted no sabe si tendrá otra oportunidad. Por eso es que Dios está esperando su oración. Él es paciente para con usted, pero su paciencia un día terminará y Él ejecutará su juicio. Así que no desaproveches esta oportunidad.
Todos estamos con la cabeza baja. Presentando nuestra situación y nuestra condición a Dios. Y yo quiero terminar orando y dando gracias a Dios por las personas que en esta mañana reconocieron su pecado, sintieron arrepentimiento y dolor en su corazón por su pecado y pidieron perdón a Dios por su pecado en el nombre de Cristo. Eso se llama dar un paso de fe hacia Cristo Jesús. Si alguien hizo eso, yo quiero que tú levantes tu mano para dar gracias a Dios por ti. Quiero orar a Dios por ti, pidiendo fortaleza, firmeza, pidiendo crecimiento, para ponernos a tus órdenes, para ayudarte a crecer en la fe ahora. Alguien así, que no se vaya por esa puerta tal como vino, con la miseria del pecado, de nuestra naturaleza caída. No te avergüences de venir a Cristo. No te avergüences de confesar a Cristo, porque Él dijo, si alguien se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante del Padre Celestial. ¿Cuál es tu respuesta para Dios en esta mañana? ¿Te conviertes a Cristo o te alejas sin Cristo? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por cada hermano aquí. Gracias por cada persona, amigo y visitante aquí. Señor, tú has tenido misericordia de sembrar tu palabra como semilla espiritual en su corazón. Nos vamos de aquí, Señor, con tu palabra. Ella es la semilla espiritual. Y ella germina en tu tiempo, Señor. Tú no la dejas morir en los corazones. Esa es tu promesa. No regresa vacía. En algún momento tú obras para que ella germine, para que ella crezca, para que ella dé frutos. Señor, esa es la misericordia y la gracia que te pedimos de manera especial en esta mañana. Que nadie que escuchó tu mensaje en esta mañana se vaya de este mundo sin haber recibido tu perdón en Cristo Jesús. Esa es nuestra oración final. Te lo pedimos precisamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Gracias, hermanos y amigos, por su paciencia y su atención. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.